Can Yaman le ha mandado un regalazo a Demet Özdemir en Italia y flipáis con lo que es. Sí, lo que estáis oyendo. El bombazo del momento es este y yo estoy aquí para contároslo todo, al más puro estilo salseo que nos gusta. A ver, que no nos enteramos de nada pero de repente, ¡zas! Nos llega esta historia. Can Yaman, que está hecho un torbellino en Italia, ha tenido un detallazo con su ex, Demet Özdemir, que encima está por allí. Y ojo, no ha sido un regalito de nada, ha sido algo que ha dejado a todos boquiabiertos. Porque seamos sinceros, la relación de ellos dio para mucho y siempre ha habido preguntas en el aire. ¿Qué pasa realmente entre Can y Demet? Pues parece que aunque ya no estén juntos, el cariño, o al menos la amistad, sigue ahí. Lo que yo he podido averiguar es que Can le ha enviado a Demet, que está trabajando en Italia en un proyecto nuevo, una sorpresa. Y no me refiero a unas flores, no. Es algo que va más allá. Se trata de un montón de helados. Y no cualquier helado, sino de la marca italiana más famosa y exquisita que te puedas imaginar. Pero a lo grande. No un par de tarrinas, no. Ha sido una caja gigantesca, llena hasta arriba, para que Demet se diera un buen homenaje. Y aquí viene lo bueno, el salseo de verdad. ¿Por qué haría Can esto? A ver, para ser honestos, son expareja, uno de los romances que más ha dado que hablar en Turquía y luego a nivel internacional. Y cuando una relación así termina, lo normal es que cada uno siga su camino, ¿no? Pero esto es diferente. Muchos dicen que es simplemente un gesto de amistad, que como están en la misma ciudad o trabajando en cosas parecidas, pues se apoyan. Y yo no digo que no, Puede ser. Pero pensándolo bien, ¿cuántos ex se mandan helados de lujo así de la nada? Yo creo que hay algo más detrás. Lo que yo sospecho es que Can sigue teniendo sentimientos por Demet, o al menos un cariño muy especial que no ha desaparecido. Es una forma de decirle, oye, me acuerdo de ti, quiero que estés bien, disfrútalo. Y mandarlo así a Italia, donde ella está currando duro, le da un toque súper romántico, ¿no creéis? Es como si dijera, sé que estás lejos, sé que estás ocupada, pero aquí te mando un pedacito de dulzura para que te animes. Además, hay que pensar en la imagen que proyecta. Can Yaman es un conquistador, un seductor en Italia. Y de repente este gesto con su ex. Le da un aura de hombre sensible, de hombre que cuida, que se preocupa. No sé, a mí me parece que puede ser una estrategia publicitaria, claro que sí, ellos viven de su imagen. Pero también creo que hay verdad en el asunto. Yo me imagino a Demet recibiendo esa caja de helados, leyendo la nota y pensando, madre mía, Can, todavía me sorprendes. Es una sorpresa dulce, literal y figurada. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué significa todo esto para su relación? ¿Son solo amigos muy cercanos? ¿Hay una puerta abierta para el futuro? Porque seamos honestos, las segundas partes a veces son buenas. Y si una de las parejas más guapas y mediáticas que ha habido decide darse una segunda oportunidad, sería un bombazo para el mundo del corazón. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este detalle de los helados es solo una muestra de amistad, o hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir?